Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta en Aquí se habla libertad. Recordemos que hoy no está Pedro Urruchurtu, pero está Santiago Romero quien les habla. Y pasamos a nuestro segundo invitado del día de hoy. Tenemos al doctor Perkins Rocha, abogado, un gran amigo. Y vamos a empezar con una recta, Perkins, porque esto es una pregunta importantísima. Se habla de renovar el liderazgo político, pero hoy existe un gobierno interino que está ahí, que tiene un apoyo y que el año pasado el chavismo de facto tomó las competencias y la institucionalidad de esa Asamblea Nacional. ¿Cómo podemos entonces compaginar el gobierno interino con una renovación del liderazgo? Porque el gobierno interino, según informaciones, estaban diciendo que iba a permanecer hasta que caiga la tiranía. Eso puede ser mañana, en 2 años o en 10 años. ¿Cómo se compagina entonces la renovación del liderazgo con el gobierno interino? La renovación del liderazgo, Santiago, se compagina en la búsqueda de una legitimidad. Se compagina con el análisis que podamos hacer de un desempeño errático, fracasado y fallido. Así como decimos que el régimen chavista madurista es un régimen, además de forajido, fallido en lo internacional y fallido en lo interno porque no cumple con ninguna satisfacción ciudadana, necesidad, tengas o no digamos, línea política con el régimen, no te da agua, no te da electricidad, no te da seguridad, pues bueno, el interinato es fallido. Nació con la mayor legitimidad posible, no solamente nacional, la oposición venezolana, o por lo menos los que estamos en contra del proyecto político y criminal que el régimen impone. Si creemos que somos más del 80%, pues bueno, ese 80% asumió la ruta del 233 constitucional en base a la usurpación que Maduro tiene. En consecuencia, en base a esa legitimidad, lo que ocurrió o lo que ha venido ocurriendo es un zigzagueo errático. La palabra errático yo creo que es la que mejor simboliza la respuesta, la ejecutoria del gobierno interino, y frente a eso lo que ha venido ocurriendo es una gran deslegitimidad. Palabra ahorita muy importante, ¿no? Normalmente nosotros manejamos legalidad y constitucionalidad. ¿Qué es lo ilegal? Lo que está en contra de la ley. ¿Qué es lo inconstitucional? Lo que está en contra del orden constitucional. Más allá de qué es ley y qué es constitución, quedémonos en esa parte, porque una cosa es quien pone la ley y quien sacraliza la porque constitución. Porque no necesariamente algo que sea legal significa que sea bueno. Fíjate tú las variantes, y yo siempre se las pongo a los muchachos en clase. Lo ilegal es ilegítimo, lo inconstitucional es ilegal, lo ilegal es ilegítimo. Bueno, lo importante acá es caer en el tema de la legitimidad. La legitimidad, en pocas palabras, es el reconocimiento que haga el ciudadano de la autoridad que tiene enfrente, independientemente que sea una autoridad formal o informal. El maestro en un salón de clases, el profesor en un salón universitario, el concejal en un cabildo, el alcalde, el rector de una universidad, un ciudadano en la calle en medio de un conflicto puede o no tener autoridad. La autoritas se la da la competencia para tomar decisiones y tú como ciudadano lo reconoces inmediatamente. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Cómo saben ustedes que yo soy el profesor que ha sido encomendada por esta universidad para dar clase? ¿Cómo saben ustedes que no soy un loco que se metió en la calle? Entonces se me para alguien y me dice, bueno, porque lo que usted está diciendo es coherente. Entonces ahí hay cierto reconocimiento que me da legitimidad. Ese hecho, que es más psicológico que legal, está más dentro del campo de la psiquis que de la norma, es lo que perdió lamentablemente el gobierno interino. Y digo lamentablemente porque todos, el 80%, apostamos por su triunfo. En primer lugar, estamos haciendo un mea culpa. En segundo lugar, reconocemos los obstáculos que ha tenido ese gobierno interino. Reconocemos los obstáculos para concretar su primera etapa, su primera tarea, el cese de la usurpación. Sabemos que no está, digamos, peleando o batallando en un campo normativo legal. Está batallando en una guerra absolutamente
distinta. ¿Cómo la han calificado? Una guerra no convencional, una guerra típica, X. Sabemos que está batallando con herramientas políticas contra algo que no es esencialmente político, que tiene formas políticas, pero que su núcleo es criminal. Sabemos que está batallando además contra aliados de ese régimen criminal que se la están jugando en todos los terrenos violentos. Yo siempre tomo como ejemplo esto, lo que está pasando en este justo momento en los 111.000 kilómetros cuadrados que conforman el arco minero de Venezuela, un territorio absolutamente perdido en manos de mafias, de guerrillas y de delincuentes de todo tipo, de terroristas. Porque la paz que impera en el país es una paz criminal donde el crimen es la ley y el orden. Pero cambiando y retrocediendo un poco, Perkins, hablabas del tema de reconocimiento y hay una máxima que dice, o sea, es un tema también psicológico, que toda persona quiere creer en algo o cree en algo y que ese algo lo reconozca. Llámese Dios, y está la religión, llámese la política a través de un partido político, un liderazgo, llámese en el amor, que la persona que yo amo o quiero me reconozca y me reconozca como su igual en sentimiento. ¿Cómo hacemos hoy que ese ciudadano se sienta parte de las decisiones políticas y que los políticos reconozcamos al ciudadano como nuestros iguales y como los que nos dan el mandato y nos dan ese liderazgo? Bueno, ¿cómo? Preguntas tú. La tarea es política. La tarea es política y en este caso política ciudadana. Porque estamos hablando no de cualquier individuo, de cualquier ciudadano. Estamos hablando de una población que amanece el 22 de noviembre o en Guayabada o destruida, la diáspora teniendo altas expectativas, frustradas, y bueno, amanece en condiciones de rabia, en condiciones de frustración. Y recuperar ese ánimo por el camino que creemos correcto o idóneo con nuestra meta. Nuestra meta es existencial, la libertad. Y el camino para lograrla es político, es la usurpación, el cese de la usurpación. Y cómo lograrla y cómo abordarla amerita utilizar elementos de carácter político ciudadano, pero también elementos propios de otras ciencias y de otras apreciaciones, donde lo político a veces se agota. Recuperar ese ánimo y reconducirlo implica, en primer lugar, entenderlo y en segundo lugar, reinterpretarlo hacia un camino preciso. George, excelente la intervención que acaba de darnos, pero él arrancaba diciendo que para él lo ocurrido el 21 de noviembre es un doloroso resultado. Es verdad, en el terreno convencional. Porque en el terreno no convencional, lo ocurrido el 21 de noviembre es un rechazo no convencional del ciudadano a una forma, a una propuesta, a una invitación. Un rechazo de más del 70% que hay que interpretar políticamente para poderlo reconducir. Ese 70% y más que no acudió a esa farsa, hay que conectarse con él y reinterpretarlo y llamarlo a la participación. A la participación no en los términos convencionales que el régimen ha querido instalarnos, jugando en su cancha con sus normas y con sus árbitros, y para el cuya invitación hizo, la atendió un sector de la oposición que claudicó en la meta del cese de la usurpación. No, ese no es el juego que queremos. Nosotros queremos, frente a esa cancha que fue impuesta por el régimen, repito, con sus árbitros, con sus reglas, y con sus propios competidores, nosotros queremos montar los ciudadanos otra cancha. Y esa es la propuesta que ha hecho 20 Venezuela en las palabras de María Corina Machado. Llamar al ciudadano a que montemos una cancha con otros árbitros no convencionales. Es un reto. Es un reto porque es un reto que son más los obstáculos que los elementos catalizadores que pueden lograrlo. Pero es un reto que tenemos que plantearnos para asumir lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Una dirigencia que pretende darle continuidad a su fracaso, que pretende extenderse, pretende alargar,
digamos, un chicle que se secó, que fue el chicle compacto, duro, que nació el 21 de enero, pero que se agotó, se le fue todo lo dulce, perdió consistencia y todavía de ese chicle pretenden alargarlo. Y la inconsistencia es tal que alargarlo puede significar, en definitiva, la última etapa de la ruptura entre el ciudadano y lo político. Perkins, hablábamos sobre una intervención de una entrevista que hizo el señor José Guerra, de Primero Justicia, con Vladimir Villegas, donde él habla de, bueno, después de la elección, que él cree en la ruta democrática, que la solución tiene que ser política y que se tenía que también pensar en términos de una amnistía general a el chavismo como un incentivo para que ellos democráticamente entregasen el poder. ¿Tú crees que eso es ingenuo? ¿Que eso es factible? ¿O que sencillamente el señor Guerra tiene otros intereses? Bueno, no desconozco, ignoro absolutamente los intereses y el pensamiento interno que motivan la voluntad del señor Guerra. Me voy a referir solamente al planteamiento que él hace público, la amnistía con el régimen. Es decir, ese es la consagración del lema: si no puedes con el enemigo, únete a él. Es la tesis de creer, como lo dijo el señor Capriles, que tampoco conozco sus verdaderos intereses, pero me guío simplemente por lo que expresa, es aquello de recuperar gradualmente la institucionalidad. Es creer que estamos en una dictadura convencional, es creer que estamos en una situación, de extremo derecho, cuando aquí las reglas cambiaron y estamos en una tiranía. Es decir, toda esa tarea de esa visión absolutamente, de entender que estamos en un juego político donde necesitamos ser creativos para aprovechar las grietas, no es otra cosa que la consolidación de la cancha donde nos puso a jugar el régimen. De lo que se trata es construir otra cancha con otras reglas y con otros árbitros y salirnos de esa digamos, narrativa de cohabitación, de que creer que, bueno, me dieron una partecita y yo ahí me consolido y aprovecho las debilidades del sistema para darle sus golpes. Eso en física significa el alter ego que hace que se sostenga la materia. Toda materia que está sin otra contraposición termina rompiéndose, una ruptura. Necesita otro alter ego para que en combinación las tensiones de un lado pasen para otro. Lo que está buscando el régimen, en definitiva, es construir su oposición. Y esa nació el 21 de noviembre. Y todos los que llaman a reconocer el triunfo de lo que se logró el 21 de noviembre, 100 alcaldías que no van a tener presupuesto ni siquiera para pagar la electricidad, sino a las que hablen bonito del régimen para pagar la electricidad de sus consejos municipales, y todas esas tendencias que nacieron el 21 de noviembre están jugando en la cancha del régimen para consolidarlo. El planteamiento que hicimos fue renovar la dirigencia opositora, porque la ruta está establecida. La ruta a lo mejor ameritará de ciertos correctivos. La ruta a lo mejor ameritará de ciertas reformas, pero la ruta está ahí y no es otra que la que está contenida en el espíritu del Estatuto para la Transición: el cese de la usurpación como tarea política ciudadana, como primer elemento. Y la directiva, en consecuencia de esa ruta, debe estar consona con esos desideratos. No puede ser que hayamos transcurrido más de 2 años y que nos hayamos desviado del único instrumento que ha tenido la oposición venezolana al cabo de 20 años, que nos ha reorientado la emocionalidad y le ha dado racionalidad a la lucha ciudadana, el Estatuto para la Transición. Pero eso amerita, digamos, de una visión distinta, de personas que estén conectadas con el ciudadano de una forma distinta. Y ya nosotros lo hemos planteado en el pasado. Soy Venezuela lo hizo en el año, a finales del año 2019, evaluando lo que había ocurrido con respecto al Estatuto para la Transición y al gobierno interino. Y le planteó, Soy Venezuela, Alianza Ciudadana, le planteó al señor Juan Guaidó que recompusiera
que recompusiera su visión ejecutiva de la transición y que creara elementos, instrumentos que le dieran un nuevo aire, un nuevo oxígeno ciudadano a lo que él estaba haciendo. Se le propuso un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación y se le propuso tanto textualmente como personalmente, directamente a él. Él le pareció muy buena la idea, pero nunca la viabilizó. Un consejo ejecutivo formado por ciudadanos que pudieran orientar a la ejecución y diseño de estrategias encaminadas para el cese de la usurpación, lleno más que de políticos oficialistas o políticos de la oposición oficial, de ciudadanos, de academia, de universidades, de personas que estuvieran en los sindicatos viendo cómo estaba la movida del régimen aplastando los derechos laborales. Bueno, esto que está planteando María Corina Machado no es otra cosa que la renovación de una dirigencia en función de estas mismas ideas, de darle un nuevo contenido, y a eso apelamos, al ciudadano, para que entienda que la ruta está ahí, pero que la dirigencia es la que ha fallado. Entonces, Perkins, hay un tema con devolverle el poder al ciudadano, que es básicamente la postura liberal en cualquier parte del planeta, que sea el ciudadano el que decida, y bueno, que sean los políticos los representantes de ese poder momentáneamente, porque eso es algo que es político. El poder no puede ser eterno, o sea, los liberales estamos en contra de eso, pero me preocupa, y es una preocupación muy personal y que he escuchado de varias personas después de la propuesta de María Corina, es por cuánto tiempo va a tener vigencia el mandato de los ciudadanos. Conciliar con Maduro, no darle oxígeno a Maduro, son todas esos objetivos. Entonces, podemos decir que esta nueva dirección política debería tener en un pacto que se debe hacer entre los participantes algún tiempo de caducidad para renovar después ese liderazgo. ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Porque pareciera que es más de lo mismo. Es como el 16 de julio que votaron, dicen ellos, 7 millones de personas, que parece que fueron más, y después a los 3 días estaban diciendo, bueno, todo lo que ustedes dijeron fue muy bonito, pero yo voy a elecciones con Maduro. Bueno, ahí nos traicionó la dirigencia que resultó, digamos, la que era la responsable de viabilizar el 16 de julio. Evidentemente, entre los desiderátums que debe tener esta propuesta está que quien participe en ella no puede tener un pasado ni traidor, ni confuso, ni errático. O sea, no puede participar en ella personas que demostraron que no están en este momento al nivel de la exigencia ciudadana. Los que traicionaron el mandato del 16 de julio no pueden estar participando en esta propuesta como futuros ejecutores de este nuevo mandato ciudadano. Podrán formar parte de esta iniciativa. Tienen, digamos, como dicen popularmente, vela en este entierro, porque están involucrados, porque forma parte de la dirigencia por la cual apostamos, pero una dirigencia que fracasó. Ahora, siendo ellos los depositarios de este nuevo mandato, yo creo que sería una traición ciudadana bárbara, darle nuevamente el poder ciudadano a quienes demostraron en 2 años que no pudieron, no quisieron o lo traicionaron. Sería un error de inicio que mataría la propuesta. Entonces esta propuesta tiene contemplado que, si bien no van a ser los líderes, se acepta que pueden ser colaboradores de la propuesta y bueno, de la dirigencia que va a estar, de la nueva dirigencia que va a estar tomando las decisiones. Absolutamente. Esto es una propuesta inclusiva del mundo opositor, pero es una propuesta ética, inclusiva de todo el mundo opositor. Todos los opositores deberían participar, pero tiene unos límites éticos, no morales, éticos. Aquí no se trata de buenos y malos, aquí se trata de coherencia. ¿Qué hiciste tú en el pasado para acercarte al cese de la usurpación? ¿Fue coherente lo que dijiste, lo que hiciste con tu pensamiento? Si alguno de esos 3 elementos falló, tú no podrías ser el depositario de este nuevo mandato. O sea, tú tienes que apoyarlo, y apoyarlo significa reconocer el mea culpa,
Y nosotros también, con la magnanimidad de que el que tiene el buen ciudadano, el que tiene buena voluntad, reconocer que falló por errores evidentemente que fueron mayores a sus posibilidades y a sus capacidades. Pero ojo, no permitir que ellos sean los nuevos depositarios, los viejos fallidos. No puede ser. Esto es una propuesta inclusiva de todo el mundo opositor, disruptiva, y es lo peligroso porque rompemos el canal convencional. Vamos a jugar políticamente en una cancha distinta a la que el régimen y un sector connivente de la oposición, que algunos la califican de alacrana, yo no quiero utilizar esos calificativos, pero un sector connivente de la oposición ha instalado. Es disruptiva, es de insurgencia, porque queremos insurgir sobre la base de lo que está ahorita desmoronándose. Pero ojo, es constitucional y es legítima. He ahí el problema. Porque la legitimidad, como bien dices tú, la da el ciudadano. Por supuesto, a quien hasta ahora es el ciudadano que va a establecer la cancha, va a escoger sus árbitros y va a escoger sus normas. Va a escoger las normas de participación y va a decir quién sí y quién no. Esta propuesta que te estoy diciendo, de que los que fueron fallidos pueden estar incluidos, pero no ser depositarios del mandamiento ciudadano final, es una propuesta que hace un individuo, un ciudadano, Perkins Rocha. Pero si la ciudadanía en general considera que ahí debe estar, y que me disculpa, no me gusta utilizar nombres, pero por decir, el mismo Juan Guaidó, Henry Ramos Alup, Capriles, bueno, yo como ciudadano la voy a respetar, pero yo me apartaría. Porque el resultado va a ser distinto a la génesis, al leitmotiv que inspira la propuesta ciudadana. Renovar la dirigencia que ha sido fallida con la ruta que sigue siendo legítima y válida. Perkins, acabas de tocar un tema que también a la gente le inquieta mucho, y es que si María Corina Machado y 20 Venezuela terminan no siendo avalados por la ciudadanía para estar en esa nueva dirección política, 20 Venezuela apoyaría a esta nueva dirección electa. Yo creo en 20 Venezuela como partido político y creo por encima de todo en María Corina Machado como líder. Y es mi líder porque interpreta mi visión del hecho, digamos, público y del hecho social. Y esa visión que tengo yo es una visión de tener miedos, pero enfrentar con valentía los temores. Yo creo que ella perfectamente aceptaría unos resultados adversos. Y por eso es que creo en ella. Porque tiene la honestidad de reconocer sus errores. Y estoy seguro que si fracasara como representante de esta direccionalidad que queremos darle los ciudadanos nueva a la dirigencia política, ella aceptaría que simplemente no está dentro de... Y perfectamente un político sabe cómo reacomodarse, en qué espacios va a ser o no ser útil. Creo en la valentía de la propuesta. Es un reto, es un riesgo desde el punto de vista convencional, pero es absolutamente, digamos, motivadora desde el punto de vista de salir de la cancha del enemigo para empezar a crear una nueva cancha con nuevas reglas y nuevos árbitros más cónsonas con el ciudadano. Y hablando de la movilización, porque los justificadores del evento del domingo decían que se estaba empezando a movilizar la ciudadanía. Yo creo que si se construye una nueva cancha, se construye un nuevo estadio con un llamado atractivo, ¿qué más atractivo que decirle a la gente, mira, esta vez tu voto sí va a elegir, y no solo es que va a elegir un espacio del sistema, no. Es algo revolucionario que es antisistema, anti-status quo, donde tu voto va a elegir a tu nueva dirección política. Mira, yo creo que sería movilizador y además refrescaría también un poco al ciudadano que ha sido tan golpeado y tan traicionado. ¿No lo Santiago, y piensa en los 6 millones de venezolanos que están afuera por fuerza mayor. De esos 4 millones como mínimo, 3 millones y pico, 4 millones están registrados en el registro electoral, inscritos, y aparecen en este evento como que fueron a votar, o en todo caso nunca se dijo cuántos estaban afuera. ¿Tú te imaginas lo movilizador que es para decirles a ellos, ustedes pueden escoger esta dirigencia, ustedes en el exterior pueden ser un factor clave para decidir en
si hemos o no hemos hecho el recorrido bien y si merecemos tener la misma ruta del cese de la usurpación, pero con una dirigencia que la entienda, que la asuma, que la encarne legítimamente. Esa va a ser, digamos, la mayor movilización que tengamos en el exterior y que va a ser la bujía para lograr los apoyos internacionales a esta nueva dirigencia. Perkins, por último, antes de dar unas palabras de cierre, te quiero hacer una pregunta muy puntual. Se la hice a Georg y quiero hacértela a ti. ¿El liderazgo es de facto, como proponen algunos, o el liderazgo tiene que estar respaldado por la gente con este tipo de sistemas para apoyar a estos nuevos líderes? El liderazgo nace, el liderazgo por razones naturales se impone aún no queriendo el propio liderazgo ser líder. El liderazgo nace desde una autoritas, que es en definitiva la capacidad física e intelectual de poder con tus comentarios, con tus acciones y con tu pensamiento modificar la esfera de alguien externo. El que tenga la capacidad de mover masas, individuos, tiene liderazgo. El profesor que estimula al estudio o al cambio de pensamiento y rompe paradigmas tiene liderazgo. El líder político que puede enseñar en medio de la oscuridad un camino y muchos ciudadanos lanzarse por ese camino por el solo hecho de creer en ese líder, tiene liderazgo en definitiva. Yo creo en ese liderazgo es legítimo. A eso atiende la palabra legitimidad, a un fenómeno más psicológico que normativo, a la creencia de que esa persona tiene fuerza y tiene suficiente, digamos, hay confianza, hay elementos para depositar en ella su confianza. Muchísimas gracias al doctor Perkins Rocha por participar hoy en Aquí se habla libertad. Y a ustedes que nos escuchan, les queremos decir, no están solos. Es el momento del ciudadano, es el momento de la nueva dirección política y es sobre todo el tiempo de, como decía Georg Eikhoff, de una revolución. Revolucionar el status quo, revolucionar el sistema y sobre todo buscar una revolución que nos lleve por la libertad y a conquistarla otra vez para los venezolanos. Esto fue todo en Aquí se habla libertad. Que tengan muy buenas tardes. Buen apetito y nos vemos la semana que viene. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.